Aplicaciones de la derivada en el trazo de curva. Necesitamos primero revisar alguna teoría preliminar. En primera instancia, lo que vamos a entender por números críticos, y vamos a distinguir entre números críticos de primera y de segunda especie. Partimos de que tenemos una función que va de R en R. Entonces, si tenemos un número en el dominio, un número que esté en el dominio de la función donde la derivada se haga cero o no exista, entonces a ese número se le denomina número crítico de primera especie. ¿Sí? Número crítico de primera especie. Y se denomina número crítico de segunda especie aquel número del dominio, ¿no? Un número que esté en el dominio, donde la segunda derivada se haga cero o donde la segunda derivada no exista. ¿No? Luego, en los ejemplos que vamos a dar, vamos a ir viendo plasmadas estas definiciones en esos ejemplos concretos. Ahora, extremos relativos y o absolutos. Una función, dice, tiene un máximo relativo en un número si la imagen de ese número es mayor que cualquier imagen, ¿verdad? De un valor X en un intervalo que contenga cero. Entonces, repito, va a haber un máximo relativo en un número C siempre y cuando exista un número o un intervalo, perdón, un intervalo abierto que contenga este número, en donde la imagen de C es mayor que cualquier imagen de un número en ese intervalo. Y va a haber en ese caso decimos que hay un máximo relativo y un mínimo relativo en C si existe un intervalo abierto que contenga a C, en donde la imagen de C es la más pequeña de todas las imágenes de números que están dentro de ese intervalo. Vamos a decir que la función tiene un extremo relativo en C si hay un máximo relativo o un mínimo relativo. Si hay un máximo o un mínimo relativo en un número del dominio, entonces vamos a decir que hay un extremo relativo. Siempre que escuchamos la palabra extremo relativo, entonces hace alusión ya sea a un máximo o a un mínimo. Vamos a tener un máximo absoluto en un intervalo. Si existe un número dentro de ese intervalo, un número C, para el cual la imagen de ese número es más grande que cualquier otra imagen dentro de ese intervalo. Y vamos a tener un mínimo absoluto en un intervalo. Si existe un número dentro de ese intervalo, un número C, de tal manera que la imagen de ese número es más pequeña que cualquier otra imagen para los números que se toman dentro de ese intervalo. Entonces, si hay un mínimo absoluto, entonces f de c va a ser el mínimo absoluto. Si hay un máximo absoluto, f de c va a ser el máximo absoluto. Vamos a ilustrar en esta gráfica todas estas definiciones referentes a mínimos, máximos, relativos y absolutos. Por ejemplo, refiriéndose a lo que tiene que ver con mínimos relativos. Entonces dice, yo voy a tener un mínimo relativo en un número, por ejemplo, aquí en el número 1,
habrá un mínimo relativo en 1 si existe un máximo relativo, vamos a estudiar en este caso, un máximo relativo en 1 si existe un intervalo en donde la imagen de 1 sea la más grande. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ustedes estarán de acuerdo conmigo que yo podría tener el intervalo abierto de 0 a 1, mejor dicho, de 0 a 2. En ese intervalo está 1, ¿verdad? Entonces, la teoría dice, en 1 habrá un máximo relativo si existe un intervalo que lo contenga, para el cual f de 1 es la más grande de todas las imágenes. En este caso, la imagen de 1 es 3 medios, ¿sí? Y es la más grande de todas las imágenes de números que están dentro de este intervalo, porque cualquier otra imagen es más pequeña, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en ese caso, podemos decir que en 1 hay un máximo relativo. No hay un mínimo relativo ahí, ¿verdad? Sin embargo, si tomo el intervalo de 0 hasta 4, puedo decir que en 2 hay un máximo, hay un mínimo relativo. Si tomo el intervalo de 0 a 4, podemos considerar el número 2. En 2 hay un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque en el intervalo que va desde 0 abierto hasta 4 abierto, la imagen de 2 es la más pequeña de todas. O sea, yo puedo encontrar un intervalo para este que contenga a 2 en el cual la imagen de 2 es la más pequeña de todas. Es más, no solo de 0 a 4, pudo ser de 1 a 3, por ejemplo. En ese intervalo que va desde aquí hasta aquí, la imagen de 2 es la más pequeña de todas. La imagen de 2 es 0. Está aquí este punto. Entonces eso es lo que tiene que ver con la idea de mínimo relativo o máximo relativo. O sea, me posiciono en un número y me pregunto, ¿habrá un máximo o habrá un mínimo aquí? Bueno, habrá máximo si puedo encontrar un intervalo que contenga ese número, en donde la imagen de ese número es la más grande de todas, en ese intervalo que encontré. Y habrá un mínimo relativo en ese número si puedo encontrar un intervalo donde la imagen de ese número sea la más pequeña de todas. Eso con lo que tiene que ver con máximo y mínimo relativo. Porque tiende a haber una confusión entre lo que es máximo relativo y mínimo relativo con respecto a máximo absoluto y mínimo absolutos, o a extremos relativos con respecto a extremos absolutos. Mire que en la definición de mínimo y máximo relativo dice, habrá un máximo o un mínimo relativo en un número si puedo encontrar un intervalo que contenga ese número, para el cual, ¿verdad?, las imágenes de ese número, la imagen de ese número va a ser la más grande en el caso del máximo relativo o la más pequeña en el caso del mínimo relativo. En cambio, con respecto a la definición de máximo absoluto o mínimo absoluto, entonces ya no estoy pensando, ya no parto de un número, sino que parto de un intervalo. Pero ahora me pregunto, ¿hay un máximo absoluto en un intervalo? Por ejemplo, en el intervalo que va de 0 a 4, ¿hay un máximo absoluto? Me pregunto, bueno, ¿habrá un máximo absoluto? Dice, si yo puedo encontrar un número en ese intervalo que tenga la imagen más grande de todas. Efectivamente, en el intervalo que voy de 0 a 4, hay un máximo absoluto porque
puedo encontrar un número, que en este caso es 3, cuya imagen es la más grande de todas. No hay una imagen más grande que 5 medios. De la misma manera, si voy a pensar en un mínimo absoluto en el intervalo de 0 a 4, habrá un mínimo absoluto en ese intervalo si puedo encontrar un número que tenga la imagen más pequeña de todas las imágenes. En este caso, si tomo el intervalo abierto de 0 a 4, entonces estarán de acuerdo que la imagen de 2 es la más pequeña de todas, porque al tomarlo abierto, la imagen de 4 no cuenta, y no cuenta la imagen de 0. Entonces la imagen de 2 sería la más pequeña de todas las imágenes en el intervalo de 0 a 4. Si solo considero el intervalo que va de 0 a 2, aquí no hay un mínimo absoluto, pero sí hay un máximo absoluto en este intervalo, porque puedo encontrar un número, en este caso es 1, que tiene la imagen más grande de todas. Entonces, si yo me voy a tomar todo el intervalo que va de menos infinito a más infinito, en ese intervalo yo puedo encontrar máximos y mínimos relativos, ¿verdad? Ahí van a haber números que constituyen máximos y mínimos relativos. Por ejemplo, hay un mínimo relativo en este número, ¿verdad? Porque puedo encontrar una zona que contenga ese número, en la cual ese número tiene la imagen más pequeña de todas, que sería menos 3 medios. Entonces podría ser, por ejemplo, un intervalo que vaya de aquí a aquí. En ese intervalo, este número tiene la imagen más pequeña de todas. Este sería un mínimo relativo, aquí hay un máximo relativo, aquí hay un máximo relativo también, aquí hay un mínimo relativo. Ahora, si considero todo el eje X como dominio de la función, todos los reales, hay un mínimo absoluto en todo ese intervalo, que sería la imagen de este número, porque no hay en todo el eje X un número que tenga una imagen más pequeña que esta. De la gráfica se ve, pues. Esta imagen es más grande que la de esta, ¿verdad? Máximo absoluto no hay, porque aquí hay un máximo, ¿verdad? Aquí también. Pero estoy tomando todo el eje X como dominio de la función, entonces veo yo que hay números que tienen una imagen por la forma de la gráfica que va subiendo aquí y aquí. Hay números, por ejemplo acá, que tienen una imagen más grande que la que tiene este número 3, ¿verdad? Este número 3 tiene una imagen que es más pequeña que, por ejemplo, esta imagen. Y por la forma en que lleva la gráfica, entonces podemos ver que siempre voy a encontrar números cuya imagen es más y más grande todavía. Entonces no hay un máximo absoluto, tomando a todo el intervalo de menos infinito a más infinito, pero sí hay un mínimo absoluto que está justamente aquí, a la altura de menos 1 sería. ¿Verdad? Y ese mínimo absoluto hace referencia ahí, es f de menos 1, es el mínimo absoluto, que f de menos 1 es negativo 3 medios en este caso. Entonces no sé si hay alguna pregunta. Clic, o sea, el máximo relativo y el mínimo relativo es cuando nos da un intervalo y ahí buscamos la imagen mayor y la menor. Y No, en el, es el absoluto. ese es el absoluto. Eso que acaba de decir es lo absoluto. Y entonces el relativo, ¿cuál es? El relativo, es que el relativo es, me doy un número y me pregunto, ¿habrá un intervalo que contenga este número en donde este número sea un extremo relativo, o sea, un máximo o un mínimo? O sea, parto de un número, ¿me entiendes? Y en el absoluto parto de un intervalo. Me agarro un intervalo y me pregunto, ¿en este intervalo habrá un máximo? ¿Habrá un mínimo absoluto?
Ese es como a partir de donde iniciamos, ¿no? La diferencia. En la definición de relativo, parto de un número. Me doy un número y me pregunto, ¿habrá un intervalo que contenga este número para el cual la imagen de este número sea un máximo o un mínimo? En el absoluto no parto de un número específico, sino que parto de un intervalo. Me doy un intervalo y me pregunto, ¿en este intervalo habrá un máximo? ¿Habrá un mínimo? ¿Habrá un número que sea el que tiene la imagen más grande o que tiene la imagen más pequeña? No sé si me capta ahí. Sí, sí, ahí sí. Bueno, con los ejemplos nos va a quedar un poquito más claro, ya cuando nos demos una función y le encontremos los máximos, los mínimos, relativos, absolutos, etc. Sigamos. Entonces, al igual que en los extremos relativos, ¿verdad? Que son cuando hay un máximo relativo o un mínimo relativo, pues cuando haya un máximo absoluto o un mínimo absoluto, diremos que la función tiene un extremo absoluto en el número en cuestión. Otra cosa, si una función tiene un extremo absoluto en un intervalo, entonces ese extremo solo puede ocurrir en un número crítico de primera especie o en alguno de los extremos del intervalo. Los máximos o los mínimos solo pueden ocurrir en números críticos de primera especie. Eso es lo que nos debe quedar de esta observación. Y si el intervalo es abierto, entonces podría ser que la función no tenga extremos absolutos, ¿verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo así sencillo. Suponga que la gráfica de la función f es esta. Va de aquí a acá. No hay imagen en 2 y tampoco hay imagen en 0. Todos estos de aquí tienen imagen, excepto este extremo y este otro. Entonces aquí no hay máximo absoluto, ni hay mínimo absoluto, ni relativos tampoco. Ahora, la definición dice, si el intervalo es un intervalo cerrado, entonces los extremos absolutos ocurren, ya sea en un número crítico o en los extremos del intervalo. Que sería el caso de que, por ejemplo, aquí, suponga que aquí está cerrado. Y aquí también. Entonces, la imagen de 2, en este intervalo de 0 a 2, la imagen de 2 es la más grande de todas las demás imágenes. De todos estos números, la imagen es más pequeña que f de 2, que es esta. Entonces, esta función tendría un máximo absoluto en 2 y un mínimo absoluto en 0, porque la imagen de 0 existe y es 0. Y es la más pequeña de todas las imágenes de estos números. Bueno, eso es lo que hace referencia a si estoy trabajando con un intervalo cerrado, entonces los números, los máximos absolutos o mínimos absolutos pueden ocurrir, o si existen, ocurren en un número crítico de primera especie o en los extremos del intervalo. Y si el intervalo que tenemos es abierto, entonces podría ser que no hayan extremos absolutos. Y este es el ejemplo que acabo de mostrar hace un momento. Ahora, criterios de la derivada para determinar si una función crece o decrece. Entonces, partimos de una función que es continua y diferenciable en un intervalo cerrado. Entonces, si la derivada es positiva en cualquier número del intervalo abierto, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la derivada es negativa en cada x del intervalo abierto, entonces la función decrece en ese intervalo.
Entonces, para tener una idea gráfica de lo que está pasando cuando la función crece, es que recuerden ustedes que la derivada tenía una connotación para nosotros geométrica, representaba la pendiente de una tangente de una recta tangente a la curva. Pero entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que antes de cero, cualquier punto que yo me tome en la gráfica, al trazar una tangente, la pendiente de esa recta tangente es positiva. La derivada representa la pendiente y la pendiente es positiva. Entonces se ve que la derivada es positiva para cualquier número antes de cero. Por eso es que la teoría lo relaciona de esa manera. Si la derivada es positiva, entonces la función es creciente, y este es el concepto de creciente que nosotros tenemos, que gráficamente, intuitivamente, vemos que una función crece si de izquierda a derecha en el eje X la gráfica va hacia arriba, y eso es lo que pasa acá. Bueno, y si nosotros vemos digamos, esta es la forma de la gráfica después de cero. Entonces aquí, si nosotros trazamos tangentes en un punto cualquiera de esta gráfica después de cero, se ve que la tangente es una pendiente, tiene pendiente negativa. Y como la pendiente está dada por la derivada, entonces la pendiente sería, la derivada sería menor que cero. En una función decreciente, en las funciones crecientes, se ve que la derivada, que está representada por la pendiente de una tangente, es positiva. Y en las que son decrecientes, la derivada es negativa. Avanzando, tenemos ahora el criterio de la primera derivada para extremos relativos. Si C es un número crítico de primera especie en una función determinada en un intervalo abierto I, o sea que C está dentro de I, está metido en I, y suponiendo que f es derivable en todos los números de este intervalo, excepto posiblemente en C, puede ser que no sea derivable, puede ser que tenga un pico ahí, ¿verdad? Entonces, si la derivada cambia de signo, de positiva a negativa, entonces tendremos un máximo relativo en f. Y si cambia de negativa a positiva, en este número, entonces lo que tendremos ahí es un mínimo relativo. ¿Verdad? O sea, aquí está. Si tenemos el análisis de la derivada en C, y la derivada cambia de menos a más, entonces habrá un mínimo aquí. Si en C la derivada cambia de más a menos, el signo de la derivada, entonces aquí habrá un máximo. Eso es lo que dice la teoría. Por otro lado, si tengo una función derivable en un intervalo abierto, donde la segunda derivada sea positiva para cada número en ese intervalo, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo si la derivada es negativa. Y si f cambia de concavidad en un número de segunda especie,
entonces f va a tener un punto de inflexión en ese número. ¿Verdad? Entonces, si c es un número crítico de segunda especie, entonces al analizar la segunda derivada, si la segunda derivada cambia de signo de más a menos, entonces aquí habrá un punto de inflexión. Pero no solo eso, sino que también si cambia de menos a más. O sea, solo en general si cambia de signo. Lo importante es que cambie de signo. Ya sea que cambie de más a menos o de menos a más, si cambia de signo hay un punto de inflexión en C. O sea, la idea de punto de inflexión la traemos de álgebra, que es donde nosotros tenemos un cambio de concavidad en forma general. Ahora lo estamos viendo desde la óptica de la derivada. Pero es la misma idea intuitiva que teníamos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la gráfica. La función es cóncava hacia abajo hasta llegar a este punto. Pero de aquí, ahora es cóncava hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, antes de este punto, digamos que ahí está el valor C. Ahí tengo un cambio de concavidad. Antes de ese número, la función es cóncava hacia abajo. O sea que antes de ese número, la segunda derivada es negativa. Después de él, la segunda derivada es positiva. O sea, en esta zona, cualquier número que agarremos aquí y lo evaluemos en la segunda derivada, el resultado será positivo. Cualquier número que agarremos aquí y lo evaluemos en la segunda derivada, el resultado será negativo. Entonces, justamente donde ocurre ese cambio es un punto de inflexión. Pero por supuesto, no solo debe haber un cambio de signo en la segunda derivada, sino que debe ocurrir en un número crítico de segunda especie. Recuerden que los números críticos de segunda especie son números donde la segunda derivada es cero o donde no existe. Porque hay situaciones, y las vamos a presentar más adelante, pero les voy a mostrar una ahorita, donde puede haber un cambio de concavidad y no un punto de inflexión. Por ejemplo, supónganse que a la altura de 2 tengo una función que tiene una asíntota vertical en 2. Si tiene asíntota vertical en 2, está claro que la derivada en 2 no existe, ¿verdad? Que es uno de los requisitos que pudiéramos tomar para un número crítico de primera especie. Dice que es un número donde la derivada es cero o no existe, pero es un número no cualquiera, es un número que está en el dominio. Y si esta función, digamos, tiene asíntota vertical en 2, ¿verdad? Y no tiene imagen ahí, entonces tenemos algo como esto. Digamos, la función, supónganse que aquí la función es cóncava hacia arriba y después de 2 es cóncava hacia abajo. Entonces aquí, antes de 2, la segunda derivada
la segunda derivada es positiva. Y después de 2 es negativa, porque es cóncava hacia abajo. Entonces hay un cambio en el signo de la segunda derivada, sin embargo no hay punto de inflexión en 2. Porque el punto de inflexión es un número que está sobre la curva, ¿verdad? Tiene que estar en el dominio de la función. Entonces aquí hay cambio de signo. Aquí no hay punto de inflexión. En 2. Aunque f' cambia de signo en 2. No sé si hay alguna pregunta. Vamos con un primer ejemplo donde vamos a ver todos estos conceptos que hemos revisado ahorita. Dice, se tiene esta función, y quisiéramos para esta función determinar dónde la función crece, dónde decrece, dónde tiene máximos, dónde tiene mínimos, relativos o absolutos. ¿Cuáles son los números críticos de la función de primera y de segunda especie? Bueno, entonces tomamos la función y lo primerito que necesitamos de la función es el dominio. Como es una función polinómica, sacamos el dominio, sabemos que las funciones polinómicas tienen dominio real. Entonces lo primero es establecer cuál es el dominio de esa función. Una vez que sacamos el dominio de la función, calculamos la derivada, ¿verdad? La derivada, a veces me pueden dar una de las derivadas, me pueden dar las dos derivadas, pero si no, tengo que calcular las derivadas. Esta una función polinómica fácil de derivar, esta sería la primera derivada y esta sería la segunda derivada. Ahora, para determinar los números críticos de primera especie, igualo la primera derivada a 0 y resuelvo la ecuación que me queda. Me da dos números, más y menos 2. Estos números está claro que son parte del dominio, porque el dominio son los reales. Entonces, positivo y negativo 2 son números críticos de primera especie. Ahora, la otra forma de encontrar números críticos de primera especie es donde la derivada no existe, pero en este caso la derivada existe para todo número. No hay números donde no exista la derivada. Entonces por eso solo me voy por la parte donde se hace 0. Entonces para los números críticos de primera especie tenemos más menos 2. Ahora, la segunda derivada para los números críticos de segunda especie. La igualo a 0 y resuelvo la ecuación que me queda. En este caso solo me da un número. Sería 0. Ahora, la segunda derivada siempre existe. No hay números donde no exista. Entonces, por eso no buscamos por ahí, ¿verdad? Entonces, solo hay un número crítico de segunda especie. Entonces, para poder determinar si hay un máximo o un mínimo alrededor de estos números, porque recuerden que los máximos o mínimos solo pueden ocurrir en números críticos, en números críticos, ¿verdad? De primera especie. Entonces, para poder determinar si hay un máximo o un mínimo, aquí voy a hacer un análisis de signo de la primera derivada, porque los cambios de signo en la derivada es el que me dice si hay un máximo o un mínimo. Entonces, para establecer el cambio de signo, hacemos el análisis de signo de la primera derivada, hacemos una tablita tan simple como esta, ponemos la derivada aquí,
y los números críticos acá de menor a mayor. Entonces, lo que se hace simplemente es agarrar un número antes de menos 2, un número entre menos 2 y 2 y un número después de 2. Esos números que agarremos los metemos en la derivada. Pero agarran un número, por ejemplo, atrás de menos 2 podría ser menos 3. Lo sustituyen en la derivada. Menos 3 al cuadrado da 9, menos 4 da 5 positivo, por eso ponemos positivo acá. Entre menos 2 y 2, si toman el 0, al sustituirlo aquí me da negativo 4. O sea, da negativo el resultado, por eso ponemos menos aquí. Y cualquier número que escojan después de 2, verán que al sustituirlo aquí le da un resultado positivo. Por eso anotamos el signo más ahí. Ok, entonces aquí hay la derivada, cambia de signo en este número crítico, cambia de signo de más a menos, entonces hay un máximo ahí en este número. Y en este otro cambia de menos a más, entonces hay un mínimo ahí. Si yo quiero determinar cuál es el punto máximo o el punto mínimo relativo, entonces calculo la imagen de menos 2 con la función original. ¿Sí? La imagen de menos 2 y me queda menos 2,16 tercios. Y la imagen de 2, 2, f de 2 me lleva a 2, menos 16 tercios. La de menos 2 es 16 tercios y la de 2 es menos 16 tercios. La segunda derivada me sirve para determinar dónde la función es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo y dónde hay puntos de inflexión. Como 0 es el único número que encontré de segunda especie, es el único número que voy a poner en la tabla. Si hubieran valores prohibidos también se ponen, aunque no sean números críticos de segunda especie. Igual con los de primera especie. Si hay valores prohibidos que no son números críticos de primera especie, igual los metemos en la tabla. En este caso no habían porque la función es una función polinómica. Bueno, entonces, colocamos el 0 y la segunda derivada. La segunda derivada, aquí la tenemos, es 2x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esta vamos a hacer el análisis de signo. Agarramos un número antes de 0, cualquier número que agarren, lo meten acá, observan el resultado y verán que es negativo en este caso. Entonces ponemos signo menos acá por eso. Y después de 0, cualquier número que agarráramos, al sustituirlo aquí, y lo multiplicamos por 2, ¿verdad? Entonces nos da positivo. Por eso anotamos el signo positivo aquí. Entonces la función aquí es cóncava hacia abajo y acá cóncava hacia arriba. ¿Dónde ocurre este signo? Después de 0. Sé que la función es cóncava hacia arriba, de 0 abierto a más infinito, y cóncava hacia abajo, de menos infinito a 0. ¿Dónde crece? Crece antes de menos 2, que es de menos infinito a menos 2, y después de 2, que es de 2 a más infinito. Y decrece donde el signo es negativo, que es de menos 2 a 2. Hay un máximo y un mínimo, ¿verdad? Un máximo y un mínimo relativo. En este caso los puntos son estos, ¿verdad? Menos 2, f de menos 2 y 2, f de 2. Y hay un punto de inflexión porque 0 es un número crítico de segunda especie y ahí hay un cambio de signo. No importa si es de menos a más o de más a menos, hay un cambio de signo, entonces hay un punto de inflexión en 0 y pues sería 0, f de 0, ¿verdad? Muy importante que tengamos en cuenta que la imagen se calcula con la función original. Miren que todo este análisis ya es el paso previo a graficar la función. Prácticamente tengo todo lo que ocupo para poder graficar esa función. Pero por lo pronto, en este ejemplo, solo se trata de explicar cómo se determina dónde una función tiene número crítico de primera especie, de segunda especie, cómo determino si hay máximos y mínimos alrededor de los números críticos de primera especie,
¿Cómo determino si hay puntos de inflexión alrededor de los números de segunda especie, números críticos de segunda especie? ¿Dónde crece? ¿Dónde decrece? ¿Dónde es cóncavo hacia arriba? ¿Dónde es cóncavo hacia abajo? Eso es lo que pretendíamos con este ejemplo, ¿no? Y díganme si lo captamos, si todo está bien. Lick, encontramos máximos relativos porque nos enfocamos en un número, ¿verdad? O sea, estaban buscando... Sí. Por eso no son absolutos. Cuando ya tengamos la gráfica de la función, a partir de la gráfica identificamos si son máximos relativos o de si son absolutos también, ¿verdad? Okay. Y suponiendo que en la primera derivada nos dieran, por así decirlo, valores prohibidos, también irían a la hora de... Se meten aquí a la hora de hacer el análisis. Sí, porque en la práctica, en los ejemplos que vienen después, que vamos a seguir viendo, vamos a encontrarnos con algunas funciones que tienen números críticos de primera especie en ciertos números, y hay ciertos números que no están en el dominio, son valores prohibidos, que no son números críticos de primera especie, pero entonces hay que ponerlos en la tabla porque me interesa saber si es un valor prohibido, digamos que constituye una asíntota. Entonces yo quiero saber qué pasa antes de esa asíntota, si la función crece o decrece, o después de esa asíntota. Entonces, por eso los metemos siempre en la tabla de la primera derivada y aún en la segunda derivada. En este caso era una función polinómica, pues no tenía ese tipo de números, pero ya vamos a ver ejemplos de ese tipo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hicimos aquí, sobre el procedimiento específicamente. Sobre los pasos que hay que llevar a cabo. Me interesa saber si todo está bien. Bueno, vamos a continuar haciendo ejemplos de este tipo. Aquí no termina esto, sino que este es el primer ejemplo. Los que siguen son ejemplos que vamos a llevarlos hasta construir la gráfica de la función. Ahorita este primer ejemplo para afianzar la teoría que acabamos de presentar.